Buenas gente, mi nombre es Boyan y bienvenido en mi canal donde hablamos todo sobre karting. En vídeo de hoy vamos a hablar de setup de las excéntricas. Intro. Este fin de semana estuve rodando en el circuito de Albaida. Si no conocéis el circuito, hice hace 2 semanas un muy buen vídeo sobre este circuito que lo podéis encontrar aquí arriba o los voy a dejar abajo en descripción. Pues nada, la intención del día era entrenar. Si no me seguís en Instagram, estoy entrenando tanto en casa como en circuito, en las dos partes. En casa lo que hago es físico y ahí también me ayuda mucho mi amigo Chimo, que me está dando los ejercicios que necesito que hacer en casa, y después me acerco a sus clases de kickboxing. Él tiene mucha experiencia, desde 13 años está entrenando kickboxing, entonces me está echando mucha ayuda en esa parte. También vamos a hacer un vídeo dedicado para lo que estoy haciendo, pero eso más adelante. Y otra parte lo que hago es entreno muy fuerte en circuitos. La idea es entrenar a las tandas largas para entrenar el aguante. Ayer, el sábado, que estuve en el circuito de Albaida, también dije, bueno, voy por primera vez jugarme un poco con las excéntricas, ¿no? Con el setup. Entre la primera tanda, monté unas MG amarillas usadas y usé un desarrollo de 35. En vídeo que os he comentado, en primer día que estuve rodando estuve usando un desarrollo de 34. Entonces esta vez probé 35. Primera tanda hice un tiempo de 33.5, pero el circuito no estaba en muy buenas condiciones. Notaba, si podemos partir la curva en 3 partes, la entrada, media curva y la salida, pues lo que me pasaba era que el kart respondía muy bien el primer toque de volante, entraba frenando, nada más que soltaba el freno, hubo 2 o 3 curvas que se me iba la parte trasera, necesitaba que corregir un poco. Las excéntricas en este momento tenía en estándar, lo que quiere decir en Tony Kart es que las 2 flechas de las excéntricas están hacia adelante. Eso es el estándar. Mi pensamiento en ese momento era que tengo demasiado agarre adelante, entonces en media curva me hacen ruedas delanteras como pivote, ¿vale? Como tienen demasiado agarre, hace como pivote y por eso me saca la parte trasera. Entonces lo que hice por ese razonamiento es darle la caída a la rueda, ¿vale? Para que cuando entro en media curva que me desliza un poco más del coche y así no me adelanta el culo. Bueno, entré la segunda tanda y los resultados de esas cambios pues no eran lo que yo esperaba, porque mi pensamiento, en principio, mi pensamiento de lo que me estaba ocurriendo en el circuito era equivocado. ¿Qué me pasaba cuando incliné la excéntrica? Es que ya no era preciso con volante, tardaba a entrar, ¿no? Entonces cuando tardas a entrar, no vas a vértice donde necesitas que ir y perdía el tiempo. Además, muchas correcciones en volante. Después de esa tanda, pues me di cuenta que justo lo que debería hacer es al revés, es cargarlo más, porque entendí en ese momento de lo que me pasaba en la primera tanda era que nada más que dejé frenar, cuando tienes peso adelante y dejas de frenar, es cuando peso se reparte. En ese momento, tú cuando estás girando, es cuando necesitas apoyo trasero para que no te adelanta, ¿no? Y lo que me pasaba en la primera tanda era que nada más que solté el freno, la parte trasera se descargó, ¿vale? Eso es lo que pensaba. Mi pensamiento que las ruedas delanteras actúan como pivote era equivocado. Lo que necesitaba en ese momento era que cuando dejo de frenar, ¿vale? Y cuando giro, siempre hay un momento, una ventana de que tú dejas de frenar y empiezas a acelerar. Y en este momento es cuando necesitaba un poco más carga atrás, para que no se me vaya, ¿no? Para que apoya más fuerte atrás. Bueno, después de segunda tanda, cuando vi que eso me estaba pasando, pues lo que hice es cargar a fondo lo que puedo, ¿vale? Las excéntricas. Eso quiere decir
en Tony Kart que la flecha de arriba es hacia adelante y la flecha de abajo es hacia atrás, ¿vale? Eso es cargado al máximo, hablando solo de si tocas las excéntricas. Entro en la tercera tanda y ¿qué pasó? Pasó justo lo que quería. Cuando suelto el freno, que me apoya y que va. Claro, tú cuando cargas mucho, cuando cargas en este caso a tope las excéntricas, el volante se pone mucho más duro. Entonces, la parte donde 180 grados, que es bajada, que es como una chicane, subida otra vez, tienes que ir por encima de pianos, ahí es muy duro para las manos, pero te da agarre. Lo único que pasó es que eran dos curvas donde el coche me empezó a botar bastante. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre cuando tienes demasiado cargado atrás, cuando tienes demasiado agarre. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, cuando tienes demasiado agarre y la rueda no suelta, el coche empieza a botar. Además, se escucha muy bien el motor, o sea, wow, 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 wow. Bueno, hice el tiempo, pero estuve rodando bastante rápido. En ese momento, con ruedas ya bastante gastadas, creo que hice un tiempo de 33.3, ¿vale? En ese momento ya empezó a rodar un poco más la gente y bueno, hice bien, buen tiempo. Pero esos botes a mí no me han gustado mucho. Además que es mucho cansancio por el piloto, para las costillas y todo eso, no es lo más rápido, ¿no? Ese tipo de pilotaje no es lo más rápido. Es verdad que tenía un chicle muy gordo, entonces toques pequeños de acelerador, ¿vale? También ayudaba un poco la calibración. ¿Qué hice la última tanda? Pues conociendo las tres fases que hicimos anteriormente, pues decidí que lo único que voy a hacer es, cuando está a tope las excéntricas, cargadas a tope, es quitar 2 puntos de carga y al mismo tiempo inclinar las ruedas. Así se hace en Tony. En Tony cuando quitas la carga también inclinas las ruedas. Y también afiné un poco el motor, ¿vale? Porque por la mañana hizo una temperatura, por la tarde hizo la otra. Hicimos este cambio, entro en circuito y me notaba muy bien. Las curvas entraron bien. El tiempo al final yo creo que hice un 33.2. 33.2 a las 12:30 creo que era, con 30 más que 30 grados y un dato muy importante, con las ruedas ya en lona. Entonces, eso era el día mío de ayer de entrenos. Pues empiezo a entender bastantes cosas, ¿vale? Cuando tocas una cosa, cuando tocas otra, cómo actúa kart y lo que hace. Y yo creo que es la única forma si quieres aprender esas cosas, ¿no? Si quieres mejorar en algunas ocasiones o no. Obviamente no todo el mundo le gusta tocar, pues cada uno a esto, pero en mi caso, pues a mí me gusta entender qué pasa cuando cambias, cómo puedo ir más rápido, todo eso. Porque en este mundo, pues hasta un punto puedes llegar sin tocar, pero llegan varias décimas a ese tu límite que sin tocar el chasis pues no vas a poder mejorar. Y como a mí me gusta siempre mejorar, pues estoy haciendo esto. Bueno, es un vídeo diferente de lo normal, un poco menos editing, un poco más de técnico y de datos, lo que hice en circuito y cómo actúa y todo eso. Espero que os gusta. Si os gustan ese tipo de vídeo, dejarme saber, like, comentar, que es la única forma que yo me entero si el vídeo realmente os gusta o no. Muchas gracias a todos por el apoyo y nada, hasta el próximo vídeo, chicos.